¿Qué componentes pasa? Esto nosotros lo vamos a ver más adelante cuando entremos al tema de procesos celulares. Vamos a hablar de transporte a través de la membrana, vamos a ver comunicación celular, de ciclo celular, muerte celular, envejecimiento. Pero vamos, asociado a este tema que necesariamente no podemos deslindarlo, hablemos un poquito de esto de la permeabilidad selectiva que tiene la membrana, ¿no? Como la membrana es lipídica, ya se imaginarán ustedes que qué componentes van a poder sortear los propios componentes de la membrana, o sea, pasar entre los fosfolípidos al costado de una proteína por su propia naturaleza de la membrana, o sea, que son afines a ella, los que son parecidos a ella, ¿no? Es decir, los que son lípidos. Los lípidos tienen mucha facilidad para pasar sin ayuda de ninguna proteína, digamos. Entonces esto se llama difusión pasiva. Por difusión pasiva pueden pasar los lípidos. Pueden pasar gases como el CO2, como el agua. Pueden pasar alcoholes también muy bien. Y pueden, en el caso de las moléculas polares, como su naturaleza no es común con la de la membrana, para las polares van a haber dos requisitos: que sean pequeñas y que no tengan carga. Si cumplen esos dos requisitos, alguna molécula polar podrá pasar por difusión pasiva también, ¿no? O sea, sin ayuda de nadie. Podrá sortear los componentes de la membrana y pasar al otro lado. ¿Quién cumple estas dos características? Decíamos el agua, ¿no es cierto? El agua es una molécula polar, dipolar todavía, que es neutra, ¿no es cierto? No tiene carga y es pequeñita porque solamente tiene 3 átomos. Entonces, el agua puede difundir a través de la membrana. Pero, como ya creo que les he dicho antes, si bien es cierto, puede difundir, ojo que tiene este requisito, ¿no es cierto? Entonces, esta limitante de que es polar, ¿no? De que de todas maneras es polar, no tiene una naturaleza muy común a la membrana. Entonces, si comparamos el paso del agua versus el paso de lípidos, los lípidos pasan mucho rápido, en cambio el agua pasa con dificultad. Otra propiedad que estamos mencionando aquí es la simetría, de la cual ya les comenté hace un momento, ¿no es cierto? Asimetría viene de diferente, ¿no? Diferente constitución entre las dos láminas. Uno, por lo que ya les he dicho, la posición de las proteínas periféricas, que no es igualita en las dos lámelas, la ubicación. Y dos, algo que también ya les he dicho, la presencia de los glúcidos, que solamente están en una sola de las lámelas, en la superior, ¿no es cierto? No están en la que mira el citoplasma los glúcidos, solamente están anclados a la superior. Así que hay dos diferencias importantes entre las dos lámelas, lo cual conlleva que la membrana sea considerada una estructura asimétrica. Y luego tenemos la fluidez de la membrana. Decimos que es fluida, como les dije, en su modelo del mosaico fluido, porque los componentes tienen movilidad. Ustedes pueden ver un fosfolípido en un momento aquí y al rato lo ven que se ha corrido para otro lado, ¿no? Tienen movilidad. Existen varios factores que entran a tallar en lo que es la fluidez de la membrana, como aquí en esta siguiente diapositiva les he colocado. Principalmente el tipo de lípidos. ¿Quién participa en conferirle mayor fluidez a la membrana? Sus fosfolípidos. Se ha visto que con respecto a los fosfolípidos, contra más insaturados sean y sus ácidos grasos constituyentes sean más pequeños, más fluida será la membrana, ¿sí? Pero hay un componente que no le ayuda a la fluidez, que más bien le confiere menor fluidez, diríamos, algo más de rigidez, que vendría a ser el colesterol, ¿sí? Y ustedes dirán, uy, pero qué problema, porque por un lado tenemos un componente que ayuda a la fluidez y por otro lado tenemos otro componente que más bien le imposibilita, ¿no? Pero esto es necesario, porque la membrana tiene que ser lo suficientemente fluida, permitir la movilización de sustancias a través de ella, también tiene que ser lo suficientemente fluida para que permita los movimientos de las células que se van a ir trasladando, las células móviles, pero por otro lado, necesita ser lo suficientemente no fluida para que no permita el paso de ciertas moléculas que hemos dicho que la membrana no va a permitir pasar, ¿no es cierto? Además que tiene que tener cierta solidez de estructura para conferirle una función de protección
¿no es cierto?, a las células que esta constituye. Entonces, en realidad necesitábamos las dos contrapartes presentes en la estructura membranosa y así las tenemos, gracias al colesterol. Ahora, aclarar algo. Si bien es cierto el colesterol va en contra, digamos, de la fluidez de la membrana, esto es a temperatura, diríamos a temperatura ambiental. Porque en el caso de bajas temperaturas, sabemos que la membrana más bien mantiene su fluidez a bajas temperaturas, o sea, en frío, mantiene su fluidez gracias más bien a la presencia del colesterol. Entonces, miren el doble efecto que tiene el colesterol. Para una temperatura ambiental, una temperatura media, digamos, imposibilita la fluidez, ¿no? O sea, va en contra, digamos, trabaja en contra de la fluidez. Facilita más bien que no sea tan fluido, ¿no? Pero cuando hablamos de a bajas temperaturas, la presencia del colesterol impide el empaquetamiento de los fosfolípidos. Impide que la membrana pierda absolutamente su fluidez, ¿no?, bajo las bajas temperaturas. Entonces tiene un doble papel. Evita el congelamiento. Ahora, ¿qué componentes son los más móviles? En realidad los componentes lipídicos, como era de esperarse. Los componentes lipídicos pueden hacer varios tipos de movimiento. Pueden hacer movimientos de rotación, o sea, movimientos sobre su eje. Pueden ser movimientos de flexión. Esto gracias a la parte de sus cadenas hidrocarbonadas de sus ácidos grasos y especialmente a los insaturados. También pueden hacer lo que se conoce como movimientos laterales, de difusión lateral, que es moverse sobre su lámela a diferentes posiciones más adelante o más atrás de lo que era su posición original. Y también pueden hacer los movimientos flip-flop. Estos movimientos flip-flop son los movimientos donde entendemos que un fosfolípido pasa de una lámela a la otra, o sea, de la superior a la inferior, o de la inferior a la superior. Estos movimientos, como ven, entonces son propios de los lípidos. La mayor cantidad de tipos de movimiento está atribuida a los lípidos. Pero, ¿y qué pasa con el caso de las proteínas, que es otro de sus constituyentes mayoritarios, ¿no? En el caso de las proteínas solamente pueden realizar movimientos de difusión lateral. No pueden hacer movimientos flip-flop. No pueden pasar de una lámela a otra. Es decir, no pueden ver, por ejemplo, una proteína periférica aquí y que luego pase a la lámela inferior. No, eso no pueden hacer. Solamente se les permite el movimiento lateral, la difusión lateral. Y aún así es mucho más baja en tasa que la difusión lateral de los fosfolípidos. Esto se debe a que la lectura de una proteína es sumamente más compleja, como ya hemos hablado, sumamente más compleja que la de un lípido, ¿no? Ahí están viendo en esta gráfica entonces los 4 tipos de difusión que les he mencionado, ¿no? Los de rotación, los de flexión, difusión lateral y los flip-flop. Entonces, en el examen, cuidado que les pongan, ¿no? Las proteínas pueden realizar movimientos tipo flip-flop. Ya saben que me contestarán negativo, ¿no es cierto? Muy bien. El glicocáliz. Esta capa que mencioné, que es una capa de glúcidos, acuérdense que pueden anclarse tanto a los componentes lipídicos, constituyendo glicolípidos, ¿no? En términos generales hablamos así, glicolípidos, que ya hemos dicho que pueden ser los fosfolípidos. Y por otro lado, está que pueden anclarse a proteínas. Y en ese caso estamos hablando de constitución de glicoproteínas. Los glicocálix pueden ser más gruesos, más copiosos, digamos, ¿no? O sea, más llenos de glúcidos o menos, según el tipo de linaje celular. O sea, no todos tienen un glicocálix igualito en constitución ni en conformación, ¿no? O sea, en cantidad tampoco, ¿no? Dependerá del tipo de linaje, que sea un poco más grueso, más abundante o menos abundante. Ahora, ¿qué funciones cumple el glicocálix? En realidad, varias funciones. Este glicocálix, como les dije, una de las más destacadas que no pueden olvidar, por favor, es su función inmunológica, porque actúan como determinantes antigénicos.
¿no? Cuando hablábamos, ¿recuerdan de grupo sanguíneo? Nos mencionamos que según el tipo de glúcidos que encontramos anclados en la superficie de los eritrocitos, determinamos si éramos en el sistema grupo A, B, AB o grupo O, ¿no es cierto? Igual para el factor RH, si teníamos o no el antígeno D, ¿cierto? Entonces, y estos eran glicoproteínas. Entonces eran glúcidos en realidad que están anclados a un eje, ¿no? Entonces, esa es su función principal que no deben de olvidar. Entonces, ¿no? Participan en acciones inmunitarias reconociendo selectivamente organismos extraños y, por supuesto, entonces, como deslindado compatibilidad de trasplantes o transfusiones. Actúan como receptores, como ya les dije, no solamente receptores para diferentes tipos de señales químicas que pudiera recibir la célula, sino inclusive para virus, ¿no? También equivalen muchas veces a uniones celulares, que me pueden permitir la unión célula-célula o la unión de una célula mediante este glicocálix a componentes proteicos de la matriz extracelular, o sea, ancla la célula a su matriz o ancla la célula a otra célula. Y también destacar que están cargadas negativamente los componentes glicosídicos que vemos acá, entre los glúcidos que pueden estar constituyendo, como les dije, está el ácido siálico. Y este ácido siálico tiene una predominante carga negativa. Esta carga negativa también tiene un papel importante entonces en los procesos en los cuales va a participar esta membrana, ¿no? La carga tiene que ver mucho finalmente con las funciones que va a poder ir desempeñando. Y por supuesto también hay que resaltar una función protectora, porque si hacemos, por ejemplo, miren, en el caso de los lisosomas hay una eventualidad, que los glúcidos sí están adentro del cuerpo membranoso de los lisosomas. Y allí esa capa gruesa de glúcidos cumple un papel protector para que las propias hidrolasas del interior del lisosoma no digieran a su propia membrana, porque sabemos que los lisosomas están cargaditos de enzimas hidrolíticas, ¿no? Entonces, mediante esa capita glicosídica protege. Y de igual manera, en este caso hacia afuera, hablando de una membrana plasmática, de manera cumple un papel protector, protegiendo contra lesiones ya sean físicas o químicas. Aquí tienen, yo les he dejado, me parece, en el tallercito, les dejé las preguntas de cuáles son los glúcidos que determinan el sistema ABO, ¿no? que poseen los antígenos, entonces, que determinan el sistema ABO, y aquí se los estoy colocando, ¿no? Miren, el antígeno del grupo O, todo este tallito, y ahí termina, ¿no es cierto? En cambio, los que tienen el antígeno A, en realidad el tallo es común, si se dan cuenta. Todo este tallo es común. Lo único que tenemos extra es los que somos de grupo A, son que en el extremo final se le ha añadido un glúcido correspondiente a N-acetilgalactosamina. En cambio, los que poseen el antígeno B, de igual manera, tienen el tallo común, pero lo que no tienen es el último glúcido, que sería de galactosa. En realidad, el tallo, esta secuencia de glúcidos que forman el tallo de la estructura donde se implanta propiamente el antígeno B o el antígeno A, está codificado por un gen diferente del que codifica el último glúcido, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la herencia, cierto? Del sistema ABO. ¿Se acuerdan que les hablé del alelo I superíndice A, el alelo I superíndice B, ¿no es cierto? Y el alelo I recesivo. Pues bueno, el IA lo que determina en realidad ese alelo, ese gen, solamente es esto, el residuo de N-acetilgalactosamina unido a este tallito. En cambio, el antígeno B determina que este residuo de galactosa se puede unir a este tallito, ¿sí? En el caso de los que son del grupo B. Mientras que los que son del grupo no tienen ningún glúcido anclado a este tallito. El tallito está codificado por otro tipo de gen, el gen H, que en el caso de las personas que sufren del fenotipo Bombay, no carecen de ese gen. Entonces, por más que sí tengan el gen
vamos a decir, el IB, que determina esta galactosa, ¿no? Y su anclaje, o sea, la enzima necesaria para que esta galactosa se pueda anclar, porque acuérdense que de los genes nacen proteínas, ¿no es cierto? Una proteína que va a permitirme anclar esta galactosa aquí. No tiene, pues, el otro componente que le generaba el tallo. Entonces, no tienen dónde anclar la galactosa, por más que sí tienen, como les digo, la enzima para poder unir este residuo, le falta a ellos más bien el gen que codifica para el tallo. Entonces, los del fenotipo Bombay aparecen cuando se hacen estas pruebas clásicas de antígeno-anticuerpo, parecieran que fueran O, porque claro, se hace la prueba in vitro, que ya les hemos hecho una práctica de eso, ¿no es cierto? De cómo se hace, se echan los sueritos, y pues no pareciera que no está el antígeno presente en la superficie, ¿no? Y no es que no esté el antígeno, sino que, como les digo, no tienen este tallo, o sea, no pueden anclar este de acá. Entonces, pareciera como que no lo tienen, porque no hay dónde anclarlo, pues, ¿no? No tienen el tallito. Así que por más que tienen el gen para codificar la unión de esta galactosa, no hay dónde anclarla. Así que aparecen como que no tuvieran. Por eso aparecen como falsos O. Esta condición se identificó en la isla de Bombay, por eso es que se le llamó así, ¿no? El fenotipo Bombay. Pero puede estar distribuida en diferentes países igual, ¿no? Se puede encontrar. Bien. Cuando les hablé inicialmente de esta membrana, estructura, les señalé entonces que tiene que actúa como un filtro altamente selectivo, ¿no es cierto? Altamente selectivo, que generaba una distribución iónica diferencial, ¿no es cierto? Esto de que es semipermeable, la membrana determinaba una distribución iónica diferente entre el medio extracelular y lo que es el líquido intracelular, ¿no es cierto? Muy bien. Relacionado a esto, entonces, tenemos que señalar que las membranas poseen un potencial que se puede conocer así en términos generales como potencial de membrana. El que todas las células poseen es el llamado potencial de reposo, ¿sí? Es un potencial, es un gradiente, entonces, determinado, es una carga, ¿no es cierto?, determinada por la diferencia de concentración iónicas a ambos lados de la membrana. Esta, a su vez, determinada por la naturaleza semipermeable que posee la membrana, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el potencial de membrana? Es este potencial, el potencial de reposo que les digo que es común en todos, es este potencial que poseen las membranas determinado por la diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana. Esto se puede medir con electrodos y hay que señalar que entonces por esta diferencia de gradiente, el lado intracelular, como aquí lo ven, resulta ser más electronegativo, mientras que el extracelular resulta ser más electropositivo. Ahora, ¿y por qué más electronegativo adentro y más electropositivo afuera? Por factores. Uno de ellos es la no difusión de las proteínas, porque como hemos dicho, las proteínas vienen a ser macromoléculas muy grandes que no podrían difundir por sí mismas, ¿no?, a través de la membrana, no pueden salir del citoplasma las proteínas. Entonces, considerando lo que ya habíamos hablado en una clase anterior de proteínas, los puntos isoeléctricos que tienen la mayor parte de nuestras proteínas citosólicas, en base al pH celular, predominantemente tienen carga negativa. O sea, la gran mayoría se presentan en el interior celular con carga negativa. Entonces, como no pueden salir, esto le confiere a la parte interna una mayor presencia de cargas negativas. Por otro lado, también está el factor de la presencia de las proteínas canal, especialmente las proteínas canal para el sodio y las proteínas canal para el potasio. La membrana, por estas proteínas canal, se dice, por el efecto de la acción de las proteínas canal, se dice que es más permeable al potasio. Ustedes recordarán seguramente que el potasio es el catión intracelular más abundante, mientras que el sodio es el catión extracelular más abundante. O sea, el potasio lo tenemos en mayor cantidad dentro y el sodio en mayor cantidad fuera, ¿no? Muy bien, entonces, considerando las proteínas canal,
En el caso de las proteínas canal para el potasio, inclusive en el reposo están abiertas. Eso determina que por la diferencia del gradiente de concentración, o sea, como el potasio está más concentrado adentro que afuera, tenga mayor tendencia a salir, ¿no es cierto? Desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, tratando de lograr ese equilibrio, ¿no? Entonces estamos perdiendo más potasio, porque como les digo, los canales de potasio suelen estar abiertos inclusive en el reposo. Entonces está yendo el componente, uno de los componentes positivos que nos sumaba cargas positivas adentro, ¿no es cierto? Entonces al perderlos, pues tengo otro factor que me permite un mayor esterecimiento, estado negativo. Y por otro lado, está la acción de la bomba de sodio y potasio. Unas bombas, unas proteínas transportadoras que van a bombear sodio y potasio a costa de la hidrólisis del ATP, por eso son bombas. Pero ¿cuál es su efecto? La bomba de sodio y potasio saca 3 sodios, por lo que ingresa 2 potasios, 2 o 1, ¿sí? Igual es menor cantidad que lo que saca sodio, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, entonces, como estamos botando más un componente positivo que lo que ingresamos componente positivo a la célula, este sería nuestro tercer factor que predispone a que el medio intracelular entonces sea más negativo. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando del potencial de membrana en milivoltios? Se considera que es de alrededor de menos 90 milivoltios. Algunos hablan de menos, bueno, por lo menos para las neuronas, que son las células más estudiadas en este aspecto, se sabe que van de entre menos 30 a 90 milivoltios. La mayoría de autores habla del máximo límite, ¿no? Que sería menos 90 milivoltios. ¿Qué quiere decir un potencial de membrana de menos 90 milivoltios? Quiere decir, miren, en estos análisis de potencial de membrana se utiliza un electrodo que va fuera de la célula y otro que se coloca dentro, y por eso que la diferencia es el producto de la acción de lo que determinan los dos electrodos, el que está fuera y el que está dentro. Entonces, si decimos que es de menos 90 milivoltios, estamos diciendo que internamente la célula tiene 90 voltios menos que lo que tiene el medio extracelular, ¿no? Que lo que tiene lo que encontramos en el lado extracelular. Por eso es menos 90 milivoltios. Pero como les digo, esto es un valor que se ha identificado para especialmente el caso de las células nerviosas, las neuronas. Cada linaje celular tiene su propio potencial de membrana, determinado por la concentración, como les digo, iónica de en el extra y en el intracelular del medio donde está cada uno de estos linajes, ¿no? Acá están viendo entonces la diferencia de composición del líquido extracelular, comparándolo con la composición iónica del líquido intracelular. Entonces, miren, mirando al sodio, como les decía, está en mayor cantidad en el extracelular, ¿no es cierto? Que en el intracelular estamos comparando 145 miliequivalentes versus 12 miliequivalentes por litro. Es bastante la diferencia, ¿no? Miren el potasio, al revés, ¿no? 4 miliequivalentes en el extracelular y 150 en el intracelular. Definitivamente el potasio está más concentrado dentro, ¿no es cierto? El calcio, estamos hablando de 100 equivalentes en el extracelular y 0,001 miliequivalente por litro en el intracelular. O sea, hay más calcio fuera. Claro, porque el que está dentro en realidad está escondido, digamos, retenido dentro de estructuras, porque acuérdense que el calcio es un segundo mensajero, actúa casi como una hormona, digamos, ¿no? Podría actuar, determinando la activación de activación e inactivación de ciertos procesos metabólicos que termina activando quinasas. Después vemos el cloro. El cloro, ¿dónde está más concentrado? En el extracelular, ¿no? Que en el intra. El bicarbonato en el extracelular, 25 milicovalentes a 12 en el intracelular. Fosfatos, 2 miliequivalentes en el extracelular, 100 en el intracelular. 100 en el intracelular.
pH del líquido celular alrededor de 7,4, en el intracelular alrededor de 7,1. Algunos hablan de 7,1, otros hablan de 7,2. Bien.